Sí, listo. Pues bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Ixón de Lugo. Hoy tenemos un evento muy especial y un invitado muy especial. Nos acompaña Rubén Gisbert. Bienvenido, Rubén. Gracias por la invitación. Y bueno, como casi siempre está conmigo Dani. Bienvenido también a ti, Dani. Y hoy vamos a tener un debate sobre la legitimidad del Estado. Si no lo conocéis, aunque seguro que sí, porque es muy conocido, Rubén, él es discípulo y también, bueno, colaboró mucho tiempo con Trevijano, y él es un defensor de la democracia formal. Es abogado, además, y bueno, tiene un canal en YouTube que seguro todos conocéis, y si no lo conocéis os animamos a que os paséis por allí. Y bueno, Dani pues va a poner el contrapunto con, ya sabéis que nosotros somos anarquistas, y él entonces pues intentará defender la no legitimidad del Estado. ¿Sois anarquistas? Sí. Ah, qué maravilla. A mí me encantan los anarquistas. Somos bastianes, nosotros. Así que, bueno, Rubén le hemos dado, por supuesto, porque como es nuestro invitado especial, la posibilidad de si prefería empezar o no, pero le ha dado amablemente la palabra a Dani, así que sin más, yo poco tengo que decir. Sé que este debate va a ser en términos muy educados. Va a hacer primero una pequeña introducción Dani, luego Rubén, y después ya pasaremos a un debate amistoso de estas ideas tan interesantes que vamos a presentar aquí hoy. Así que sin más, Dani, si quieres empezar, todo tuyo. Ya, bueno, en primer lugar, darle las gracias a Rubén por estar aquí y por participar en este debate, que seguro que pues va a aportar puntos de vista muy interesantes. Y en segundo lugar, cuando hablamos de la legitimidad del Estado, pues es conveniente también hacer primero algunas aclaraciones previas para saber más o menos a qué nos estamos refiriendo y también cómo se podría o qué cosas necesitaría una justificación exitosa del Estado. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos del Estado, no es la visión de una manera abrumadoramente compartida por la mayor parte de los teóricos. El Estado es una organización que monopoliza de la fuerza en un determinado territorio. Y cuando se habla de las características que eso implica, pues implica determinadas cuestiones, como por ejemplo la idea de supremacía, es decir, que una otra organización o asociación que esté por encima en términos de cumplimiento de la ley de lo que se establece estatalmente. Otra característica es la de la comprensibilidad, es decir, puede estar sobre un gran número de materias. Otra característica es, por ejemplo, la particularidad, es decir, que los ciudadanos de un Estado están obligados a obedecer las leyes y las normas de ese Estado, no de ningún otro Estado. Otro elemento sería también el de la territorialidad, es decir, que el Estado tiene jurisdicción sobre un determinado territorio, un territorio concreto. Bien, otra importante sería la de independencia de contenido, es decir, que uno tiene que obedecer las normas independientemente del contenido de las normas. Siempre está, evidentemente, que puede haber las limitaciones, pero dentro de esas limitaciones uno está obligado a obedecer las leyes independientemente de su contenido. Bueno, para justificar este tipo de cuestiones, desde mi punto de vista, bueno, también otra cuestión importante, cuando estamos hablando de legitimidad, se está hablando del que alguien tiene a mandar o a establecer normas con estas características anteriormente descritas. Es decir, estamos hablando de que alguien puede o tiene un derecho a gobernar en un determinado territorio, a mandar en un determinado territorio. Y cuando se habla de la legitimidad del Estado, la contrapartida sería la idea de la obligación política. Es decir, si un Estado tiene legitimidad, los ciudadanos tienen obligación política, es decir, tienen que obedecer las normas establecidas. Y desde mi punto de vista, cuando se utilizan justificaciones o para conseguir una justificación exitosa de la legitimidad del Estado, los requisitos son mucho más estrictos de lo que generalmente se suele afirmar. ¿Y por qué digo esto? Porque yo parto de una posición epistemológica que se conoce como evidencialismo.
que fue desarrollada por autores como, por ejemplo, Connie Feldman. Esos son los principales autores o epistemólogos que desarrollaron esta posición. Y esta posición dice que si uno quiere afirmar una determinada... Hay tres posibilidades doxásticas. Doxástica significa la opinión que podemos tener en relación con una determinada proposición. Es decir, si yo mantengo una determinada proposición, por un lado puedo creer en esa proposición, por otro lado puedo no creer esa proposición y por otro lado puedo suspender el juicio. Es decir, que ni puedo creer, ni creo, ni no creo todavía, suspendo el juicio, ¿vale? Pues según estos autores, para que una determinada proposición esté epistémicamente justificada, deben presentarse pruebas, deben presentarse, se suele decir evidencias, pero bueno, en inglés evidencia a veces se traduce como prueba. Utilizo evidencia en el sentido americano. Que debes presentar pruebas para que una proposición esté epistémicamente justificada. Entonces, si hay las pruebas a favor de una determinada proposición son mayores que las pruebas en contra, la actitud doxástica epistémicamente justificada es la de creer esa proposición. Si son menores, las a favor que en contra, la actitud epistémica o doxástica que está justificada es la de no creer posición. Y si están equilibradas, entonces la actitud correcta sería la de suspender el juicio. Sin embargo, para estos autores, además, el conocimiento tendría las características todavía más estrictas, por un problema que se conoce como de guerra. Es decir, que determinadas afirmaciones son epistémicamente justificadas, pero que no constituyen conocimiento, porque se pueden presentar contraejemplos. Entonces, para estos autores, una proposición constituye conocimiento si las pruebas a su favor están más allá de toda duda razonable. Bueno, esto tiene relación con la justificación del Estado porque, en primer lugar, para afirmar que un Estado está o no está legitimado, hay que aplicarle también las mismas características epistemológicas o requisitos epistemológicos. Pero además, hay determinadas cuestiones que elevan el listón de la prueba requerida debido a las cuestiones prudenciales. Es decir, un Estado tiene, y los estados modernos todavía más, tienen un poder inmenso. Pueden imponer impuestos o pueden enviar a la gente a la cárcel, o incluso, como ocurrió en el siglo XX, muchos estados pueden enviar a su propia población a campos de concentración. Es decir, pueden legislar sobre cuál va a ser la educación que se le va a dar a los hijos o cómo va a ser el sistema de pensiones. Tienen un poder inmenso. Entonces, dado que son ellos los que tienen o reclaman un poder inmenso sobre la vida de los ciudadanos, le corresponde a todos aquellos que consideren que el Estado está legitimado ofrecer razones o pruebas que superen toda duda razonable para demostrar que efectivamente ese Estado tiene legitimidad. ¿Y por qué decimos que? Porque alguien podría decir, bueno, pues parece que es demasiado estricto imponer esa serie de condiciones para justificar al Estado. Sin embargo, no parece que esto sea así. En términos prácticos, por ejemplo, se suele hacer en otras características, como por ejemplo los juicios criminales. Una idea que está ampliamente extendida en el pensamiento jurídico occidental es la idea de la demostración de la culpabilidad de un acusado más allá de toda duda razonable. Este principio procede del pensamiento teológico en Europa. En la Edad Media se consideraba que impartir juicio era una cuestión que era muy peligrosa porque ponía en riesgo no tanto al acusado, sino el alma de la salvación de aquellos que impartían juicio o que eran testigos. Y esto se mantuvo después, a pesar del proceso de secularización, pero trasladando la importancia o la gravedad de la cuestión, no tanto a la salvación del alma de los encargados de impartir juicios, sino a las consecuencias terribles que pueden desencadenarse para un inocente que es acusado de un crimen que no cometió. Entonces, parece que está justificado en este ámbito lo de presentar pruebas más allá de toda duda razonable, pero es que además, imaginemos que
si yo estoy en una isla desierta con otras dos personas y una de ellas dice que pues ahora va a poner impuestos a las otras dos, que nos va a decir cómo tenemos que vestir y que tenemos que cantar un himno todos los viernes a las 10 de la noche. Bueno, pues parece razonable que quien tiene la carga de la prueba, quien tiene que justificar esa posición, es esa persona que reclama tal poder, no las otras dos. Entonces, no es que aquellos que defienden la anarquía tengan que estar en una misma situación de demostración de su posición, porque los que defienden la anarquía no están defendiendo o reclamando ningún poder específico sobre la vida de todas las demás personas. Entonces parece que tanto la carga de la prueba como el requisito de la justificación más allá de toda duda razonable le corresponde a que dice que un determinado estado eso no es. Bueno, entonces, cuando se habla de la legitimidad del Estado, se critica la legitimidad del Estado, se pueden seguir dos vías. Por un lado, si yo critico la legitimidad del Estado, puedo establecer una teoría independiente. Eso es lo que hacen, por ejemplo, muchos anarquistas, tanto anarquistas de izquierdas como Kropotkin o Bakunin o los anarcosindicalistas, o incluso anarquistas filosóficos como Robert Paul Wolff. O también se puede seguir otra estrategia diferente, que es la que siguen, por ejemplo, otros anarquistas filosóficos como Simmons. Y este tipo de justificación de esto se conoce como el anarquismo posteriori. En vez de presentar una posición concreta, estos autores lo que hacen es examinar las justificaciones presentadas por otros autores para legitimar al Estado, y si ven que esas justificaciones no se sostienen, deducen que el Estado no está justificado y que por lo tanto los ciudadanos a la autoridad de ese Estado no tienen la obligación de obedecer. Pues, yo soy anarcocapitalista, me convencen las teorías sobre todo de Rothbard y Hoppe. Sin embargo, para atacar o poner en cuestión la legitimidad del Estado, ni siquiera tengo por qué seguir esas teorías. Eso es un camino, pero el otro camino es analizar cuáles son las opciones ofrecidas hasta el momento para defender la legitimidad del Estado y ver si triunfan o no triunfan. Desde mi punto de vista, todas las justificaciones que yo examiné hasta la fecha no fueron capaces de superar los requisitos que antes establecí. Las justificaciones más habituales suelen ser, por ejemplo, las de las teorías del consentimiento, que realmente están bastante desacreditadas y que ya hay pocos autores, por lo menos contemporáneos, que las siguen. Otras teorías serían, por ejemplo, las de la equidad, que también en la importancia de los bienes públicos, o las teorías asociativas, que hablan de la importancia de las relaciones que se establecen entre personas que viven que tienen unas determinadas relaciones entre ellas, o, por ejemplo, las teorías epistémicas, que justifican la legitimidad del Estado, capaz de descubrir cuáles son las mejores formas para seguir un determinado momento, para hacer en un determinado momento. En cualquier caso, bueno, yo podría, de hecho fue lo que hice en mi trabajo, establecer argumentos en contra de todas esas posiciones, pero dado que estamos en un debate, ahora estoy con Rubén pues debatiendo, para seguir de una forma más o menos coherente de vista, yo tengo que esperar primero a que él ofrezca su justificación, si es que él cree que supongo que sí, porque si no el debate un poco digamos que no tendría mucho sentido. Pues tengo que esperar a ver la justificación que ofrece para ver si esa justificación efectivamente se sostiene o no. Por lo tanto, yo voy a terminar ahora mi turno y después de que cuando Rubén pues, establezca cuáles son sus argumentos, pues podré dar más o menos mis opiniones sobre si se consiguen demostrar de forma exitosa la legitimidad o no de un Estado. Todo tuyo, Rubén, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias, Dani, por la exposición inicial y por la invitación. A ver, el tema que habéis querido plantear me parece muy, muy interesante, porque es al final
La diferencia, Odi, es la razón por la cual, la única razón quizá por la cual yo no soy anarquista, o no me considero anarquista, porque el anarquismo es una idea que como tal escapa a la realización práctica y a la actividad del ser humano. La cuestión fundamental que habéis querido plantear, que me parece muy pertinente, es la legitimidad del Estado. Vale. Que siendo anarquistas, desde luego, me parece capital. Y como bien ha explicado Dani, corresponde a quienes defienden el Estado justificar su existencia, pero también corresponde, de acuerdo con el modelo de organización social desde Atapuerca hasta hoy, justificar a aquellos que rechazan algún modelo de organización social que tenga el monopolio legal de la violencia, de acuerdo con Max Weber, aunque supongo que más adelante hablaremos de él, que es el aspecto sobre el cual se fragua el Estado, el concepto de legalidad y de fuerza, no el concepto de legitimidad. Es el concepto de legalidad, porque el Estado, como lo que entendemos hoy en día como Estado, es una organización forzosa de creación involuntaria, cuya brutalidad se basa en la organización de las magistraturas, la administración y la fuerza del poder, en un desarrollo lógico desde el absolutismo de la monarquía. Pero la cuestión exacta, que es la que habéis querido tratar, es la que desarrolla Etienne de la Boitie en 1574 en el texto de Servidumbre Voluntaria, que además es el que está considerado el precursor del anarquismo, aunque sería anacrónico llamarlo anarquista. Es el que establece en este texto la justificación, y él se pregunta a sí mismo, a través de diferentes casos de la antigüedad, cómo es posible que los seres humanos de manera constante estén supeditados o los individuos estén asociados y permanezcan bajo el yugo de un tirano de manera constante en la historia. Y la única razón que encuentra es por la supuesta seguridad que se les brinda, que es lo que es el fundamento sobre el cual en 1651 la archiconocida obra de Hobbes, el Leviatán, es la que desarrolla y de hecho utiliza la analogía con el monstruo bíblico del Leviatán de el Estado como esa superestructura que también define Marx, que todo lo puede, absolutamente arrolladora, a la cual los individuos se someten su libertad porque garantiza, digamos, una coexistencia, y aquella frase famosa de en estado de naturaleza el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, para aliviar el natural estado de guerra, que es una idea que también toma Montesquieu en el espíritu de las leyes, se tiene que dar se tiene que renunciar a una parte de la libertad individual, a una parte de la libertad, si se quiere, en pro de garantizar la pacífica convivencia. Esa es la tesis teórica sobre la cual después, bajo mi humilde y particular opinión, se desarrolla el iluso contrato social de Rousseau. Iluso porque está solamente en el mundo de las ideas. Y yo estoy muy de acuerdo en ese cuestionamiento que se hace del Estado. La tesis anarquista, no solamente la que constituiría lo que llamamos el anarquismo de derechas, que es la que ha explicado en este caso Dani, sino también, por ejemplo, la proudhoniana, la federalista, que sí que tiene un modelo de organización social desde lo que podríamos entender o lo que yo considero que es de los primeros, como soy abogado, los primeros aspectos legales que dibujan la Constitución como lo que entendemos de manera moderna, que mucho antes de la Revolución Gloriosa y de la institución del liberalismo en Inglaterra con Cromwell y la lucha de Guillermo, Jacobo, etcétera, etcétera, es las ordenanzas fundamentales de Connecticut de 1638 del clérigo inglés Thomas Hooker, en la cual es una simbiosis entre lo que defiende, en este caso Dani, y la gente que defiende el Estado. Tiene que haber una organización civil, un gobierno civil, que esté sometido a un compromiso civil, pero la única manera que él justifica para que sean los ciudadanos los que elijan a los magistrados y se sometan a ese gobierno civil es la buena praxis del gobierno de acuerdo con la legitimidad de Dios, porque es la única manera
que de esa manera se puede pretender que solamente a través de lo que él habla, lo que él establece como el aspecto fundamental del gobierno civil, que es el libre albedrío de la gente, justifique, por lo tanto, esa asociación. Por mi parte, yo creo que precisamente el discurso de la servidumbre voluntaria de Lavoisier, de la que he hablado antes, que también es un libro de Antonio García Trevijano, el tema de la servidumbre voluntaria, es el que fundamenta exactamente la tesis que yo defiendo, que es que el Estado es un mal. El Estado tiende de manera constante y eso es lo que llama a reprimir lo que Lavoisier llama el deseo innato de libertad, que es un aspecto natural del ser humano y sobre el cual se fragua toda la tesis que ha desarrollado Dani. Sin embargo, aunque la libertad esté restringida, porque el sujeto de manera natural tiende a ese deseo de libertad, es un hecho que la vertebración social requiere del desconfiar de esa tiranía que tiende a ser total, que tiende a ser autodestructiva y que tiende a ir en contra del pueblo, como es el Estado. El estar bajo el yugo de un Estado, como puede ser un tirano, hace que la responsabilidad de los ciudadanos sea de manera constante en las organizaciones sociales modernas romper con el vínculo de la sumisión establecida con ese tirano déspota, con ese Estado déspota, que tradicionalmente a lo que va asociado es al concepto de soberanía. Es decir, a que el soberano, el autócrata, es el que tiene el monopolio legal de la violencia, que es la definición que hace Max Weber del Estado, y lo que hace, eso es lo que provoca por primera vez en la Revolución Norteamericana la fractura, la división, igual que por primera vez en la fisión del átomo, de las cualidades que configuran históricamente el concepto de soberanía, que es la facultad de dictar las reglas, es decir, la norma política de conducta o las reglas de juego de ese compromiso civil del que he hablado antes, la legislación, y la capacidad coercitiva unilateral de obligar a todos a su cumplimiento, es decir, la ejecución de la ley. Esta fractura se hace por primera vez con la Constitución Confederal Norteamericana de 1777, donde se recoge por un lado la tradición liberal del parlamentarismo inglés, que fragua y se fundamenta en la representación y en el gobierno civil, donde los representantes ni siquiera son parte del Estado, aunque luego más adelante Burke lo defenderá. Se le suma la elección separada de origen y el otro día un brillante magistrado del Tribunal Supremo hizo una exposición muy acertada de este concepto constitucional norteamericano, como es la separación vertical de estos dos poderes, la ejecución y la legislación. Y decía este magistrado hace 2 semanas que ahí es donde descansa el poder, el concepto, mejor dicho, del ejercicio del poder o el ejercicio del poder de la nación y del Estado. Y esta separación es la que alivia o la que establece un equilibrio entre la necesidad de los seres humanos en asociación y en pacífica convivencia a través de la sumisión a un tercero superior y al mismo tiempo establecer esos límites y control guiado por el deseo innato de libertad de la sociedad, que es la que le pone vetos, la que le pone límites a ese poder que tradicionalmente en la antigüedad siempre ha sido total. Esa es mi tesis, eso es lo que yo defiendo, y para resumir en una frase, pues yo lo que diría es que desde luego que no haya Estado es lo ideal, pero lo ideal es lo idílico y en consecuencia es aquello que pertenece solamente al mundo de las ideas, y del mismo modo que lo ucrónico es aquello que no tiene lugar en el tiempo, pues lo utópico es aquello que no tiene lugar en el espacio. Y la ausencia de ningún tipo de poder ni de forma de gobierno
no vamos a hablar, no quiero remontarme y hacer aquí una disertación muy larga. Podríamos hablar de la teoría de Jelinek y de dónde establece los primeros gérmenes del Estado, con el Estado fluvial, y que las zonas de regadío y las que no tienen grano tienen que ser guardadas en los templos y los sacerdotes, y eso le llaman primer Estado fluvial y tal. Lo que estoy diciendo al final es que el ser humano requiere, desde sus orígenes, de que exista un tercero que sea el que asegure la paz entre los diferentes individuos. Pero al mismo tiempo, desde pues eso, el siglo XIV, XV, XVI, el Renacimiento, estos se introducen las primeras semillas que han fructificado luego en muy pocos lugares, en las cuales se establece un equilibrio entre ese deseo innato de libertad del que hablaba Lavoisier y la necesidad de paz a través del sometimiento a un tercero. Por lo tanto, el Estado es un mal, estoy de acuerdo con Dani, pero lamentablemente a día de hoy, y mientras los seres humanos sigan siendo hombres y no ángeles, como decía Hamilton, el Estado será un mal necesario. Sí, bueno, para terminar con la... Bueno, me toca a mí, ¿no? Sí, digo, empezar ya con las réplicas. Le estaba dando las gracias a no ser que Noé quiera introducir algún concepto o alguna... No, genial. Yo es que estaba en silencio, pero muchas gracias por las intervenciones. Y ahora, si queréis, pues eso, podéis empezar a hablar y a interferir. Yo con lo de, bueno, con lo último, lo del mal necesario, creo que no estoy muy de acuerdo, porque si hay algo que es un mal necesario, en última instancia es un bien. Es decir, yo puedo considerar que no me gusta ir al dentista porque me va a hacer daño, pero voy porque es necesario para luego no tener caries. Entonces, por lo tanto, sería un bien. Entonces, creo que aquel que quiera defender al Estado, yo creo que normalmente cuando se dice eso de que es un mal necesario, pues no estaría muy de acuerdo. Tendría que decir que es un bien, aunque pues sería mejor que no existiera. Ahora bien... Perdón, Dani, pero no porque existen formas de organización social que no tienen Estado y que sí que corresponden a ese poder de un tercero que somete al resto de la comunidad. Pero... Bueno, pero ¿y qué relación tiene eso con lo de si es un mal o un bien? Pues que si fuera un bien, sería la única forma posible de organizar la sociedad, y no lo es, para garantizar la paz. De lo que se trata es de garantizar la paz al mismo tiempo que se ponen límites a la facultad despótica. Pero entonces eso, o sea, tú reconoces entonces que los estados no son la única forma de organización social. Hombre, por supuesto, eso es una obviedad. Claro, entonces no parece ser que sea algo idílico u utópico hablar de la inexistencia de los estados, porque si tú mismo estás reconociendo ahora que no, que existen, o sea, no pertenece al mundo de las ideas porque no existen solo las ideas, y no es utópico porque hubo sitios, o hay sitios, o habría sitios donde existieron. Por lo tanto, la inexistencia del Estado no es ni idílica ni utópica. No, pero es utópico creer que suprimiendo el Estado puede existir un modelo de organización civil sin gobierno y sin que un tercero pueda someter a la mayoría. Ya, pero es que eso también es yo creo que también, igual también es culpa de los que son anarquistas también, de algunos, cuando hablan. Una diferencia muy importante es entre Estado y otra entre gobierno. Yo, por ejemplo, creo que el gobierno es eterno. El gobierno siempre implica la resolución de conflictos y la adjudicación en caso de problemas entre personas. De ahí no se sigue. Nos vamos entendiendo. Pues incluso, precisamente, yo como anarquista soy un hombre de orden. No quiero que las cosas empiecen a quemarse y que la gente se mate unos a otros. Lo que no se sigue es que de la necesidad de ese tipo de gobierno tenga que existir un monopolio jurídico de la fuerza. Eso es una de las cosas que yo pongo en cuestión. Pero aún así, en el debate en el que venimos hoy, Perdón, sigue, perdón. Que no es esa exactamente la cuestión, porque en la teoría política contemporánea se suele distinguir también entre la legitimidad y la justificación del Estado. Y la justificación del Estado se suele decir, por ejemplo, el Estado proporciona determinados bienes y servicios que son imprescindibles para llevar una vida digna o se comporta de forma justa, y entonces el Estado está justificado en ese sentido.
Sin embargo, eso es distinto, ese concepto, esa noción es distinta de legitimidad, es decir, de que alguien tiene el derecho, o un grupo de personas, para hacer determinadas cosas, como imponer normas o leyes, o para obligar a su cumplimiento a través del uso de la fuerza. Por mucho, incluso aunque se dijese, porque esta sería, yo no estoy de acuerdo con que el Estado está justificado, que es imprescindible, todo eso, pero creo que no es el tema del debate hoy, porque incluso aunque fuese necesario, esa es la posición, por ejemplo, que mantienen los anarquistas filosóficos, que dicen, como Simons o otros autores, que dicen que el Estado es necesario para proveer de determinados bienes o servicios, como por ejemplo eso de proporcionar justicia, pero no tiene legitimidad, porque para saber cómo adquiere el derecho a alguien de mandar, tenemos que ofrecer un argumento en el que diga, este grupo concreto de personas adquirieron el derecho de mandar sobre todo este otro grupo de personas. Ahí está. De otra forma, lo único que tendríamos sería una autoridad de facto. Sí. Pero es que el concepto fundamental sobre el cual se fragua todo el debate, y ahora ya, dejando de lado el marco teórico que hemos explicado cada uno para que la gente pueda buscar las fuentes, vamos a que todo el mundo nos entienda. La fuerza es el concepto fundamental para mí sobre el cual se fragua, y de lo que estoy explicando es de la organización social hoy en día. Desde luego que el gobierno es anterior al Estado. Por ejemplo, los materialistas filosóficos no piensan esto, piensan que el Estado incluso llega a fundar la nación, y eso no es cierto. Pero bueno, para no irnos del debate, el concepto de fuerza es fundamental y es sobre el cual tuvimos, yo creo que bastante claridad en el último debate que tuve en mi canal con Juan Ramón Rayo. Vamos a ver. En ese gobierno que yo entiendo que todos desearíamos y que vosotros lo veis realizable y yo no, en el cual... Se ha caído Noé, creo. Ah, perdón. Ah, vale, que había visto de repente algo que se movía en la pantalla. En la cual la sociedad pacta de manera civil las normas de conducta. Y no, por lo tanto, no hay un sometimiento a un tercero que es el que todo lo puede o el que, digamos, tiene el monopolio de la violencia, como tú bien has dicho, tomando mi definición. Vale. Entonces, ¿cómo se garantiza que el recalcitrante, el que no obedece, incluso el sedicioso o el que incumple, coercitivamente se le obligue y coercitivamente acate o no delinca, o en el caso de que lo haga se le pueda exigir responsabilidad? Bueno, es que nosotros, particularmente como anarquistas, no estamos en contra del uso de la fuerza. De hecho, reconocemos que ese es el punto principal en el que parece que por sí. No, lo que estoy preguntando es cómo. Ya. ¿Qué modelo? Pero para que quede claro, ¿no? En el libertarianismo, por ejemplo, se define, o tal como lo definen, por ejemplo, Rothbard o Hobbes, a través de investigar el uso legítimo de la fuerza física. Y por eso hablan, por ejemplo, del axioma de la no agresión y hablan de la fundamentación de los derechos de propiedad. Entonces, siempre que haya alguien que tiene derechos de propiedad y que otra persona viene y vulnera esos derechos de propiedad, pues tú puedes legítimamente defenderte utilizando la fuerza. De la misma forma, incluso, imaginemos una comunidad hipotética, vamos a ponerlo así, es un experimento mental, en la que todos pactan y dicen, vamos a hacer que Rubén sea el que juzgue y tenga el monopolio de la violencia física sobre todos los demás. En ese caso, nosotros voluntariamente consensuamos dentro de unas determinadas características que tú tengas el monopolio de la fuerza. Bien, en ese caso es plausible decir que tú tendrías legitimidad, porque nosotros voluntariamente, todos a la vez, pactamos y dimos nuestro consentimiento, todos y cada uno. Bien, el problema es que cuando estamos hablando del Estado no se produce eso, entonces eso es lo que tenemos que descubrir. Exactamente. Yo no estoy en contra de lo del uso de la fuerza, ni como anarquista digo que no haya que usar la fuerza, lo que digo es que aquel que usa la fuerza tiene que justificarlo de alguna forma, sobre todo contra otros. Dos cosas. Lo primero, el caso que has planteado en el cual alguien que va en contra de mi propiedad, que la garantía del derecho a la propiedad, no solamente mío, sino del sucesorio, etcétera, etcétera, descanse en la legítima defensa, es un idílico. ¿Por qué? Pues porque eso depende del azar. Porque una persona, cuando quiere actuar en contra de la propiedad de otra, puede encontrar los medios para garantizar
en contra de lo que podemos entender como justo, pues por ejemplo, si alguien viene en ese escenario que vosotros planteáis por la noche y cuando estoy durmiendo me asesina y por lo tanto pues alevosamente me suprime las capacidades para defenderme y entonces toma mis propiedades y se instala a través de el uso o la ocupación de mi propiedad, ahí no, tiene que haber un tercero, siempre tiene que haber un tercero ante los cuales no solamente yo, sino también, o sea, no solamente las personas afectadas por lo que eso suceda, sino cualquier ciudadano puedan pedir amparo y puedan pedir justicia, que es uno de los fundamentos. Pero en este caso, primero quiero decir, porque igual nos desviamos, o me parece a mí, a lo mejor me equivoco, igual nos desviamos en la cuestión. Sí, imagínate eso que dices tú que es necesario, incluso que fuese un tercero. Muchos anarcocapitalistas hablan de, por ejemplo, que determinadas empresas privadas sirvan como para proporcionar los bienes y servicios que ahora mismo proporcionan los estados en términos de justicia. Entonces ahí ya tendrías un tercero. Ahora bien, se puede discutir, pero espera. Lo que quiero decir es que como estamos hablando de los sistemas actuales y estamos hablando y el tema del debate sobre la legitimidad del Estado, incluso aunque las teorías anarquistas o el anarcocapitalismo estuviese equivocado, yo no lo creo, evidentemente, pero eso no demostraría la legitimidad del Estado tampoco. Es decir, tú puedes decir, estas empresas, lo que dicen los anarcocapitalistas, están equivocados. Muy bien, de que alguien esté equivocado, no se sigue que otra proposición diferente sea acertada. Entonces, sí, pero para poder entender por qué yo he dicho que el Estado es un mal necesario, hay que entender primero porque he dicho que es un mal necesario y no que es un bien. Es un mal necesario porque las alternativas que se plantean son peores que el mal necesario, porque en el modelo que plantean algunos anarcocapitalistas, os he dicho, has citado a Simón Radowski, por ejemplo, en el cual son las empresas privadas las que pueden estar encargadas de velar por esos derechos y de hacer todo eso. Bueno, pero es que una empresa privada es al final una empresa que tiene una funcionalidad que es ganar dinero y no la defensa de un bien jurídico protegido, y además una empresa privada al final corresponde, como toda empresa, como toda sociedad, a unos intereses que pueden ser ingeridos de una manera en la cual el Estado se ha desarrollado en algunos sitios, como he dicho en mi exposición inicial, para evitar eso. Si ese es el fundamento del constitucionalismo y es el fundamento de la separación de poderes. Pero volviendo al... Solo si me permites para una Sí, claro. si quieres y sigo después. No. Si quieres, no, es solo quiero decir que... Si crees que la interrupción es necesaria, me interrumpes y yo luego sigo, no te preocupes. Bueno, acaba y luego lo hago todo. No. Didi, así luego si quieres vamos con otro tema. Es sobre lo que acabo de decir. Sí, no, quiero decir, claro, tú puedes decir que los de las empresas privadas tienen intereses y que el interés es ganar dinero, pero los que están en la estudio, por ejemplo, la escuela de la Public Choice, escenarios de los estados también tienen intereses, no son seres angélicos. De hecho, vivimos en un mundo en el que los seres angélicos claro, pero tienen intereses. Pero por eso el hecho de que unos tengan intereses, si del hecho de que unos tengan intereses los deslegitima, pues también deslegitimará a los del Estado. Y luego dijiste lo de mejor, pero lo que es, imaginemos que es peor la alternativa narcocapitalista que la del Estado. El hecho de que sea peor no implica o no se sigue que se pueda utilizar la violencia para que gente que prefiera esa otra alternativa escoja esa alternativa. Por ejemplo, yo podría decir, es peor para escribir una novela utilizar una máquina de escribir, un Olivetti, que un ordenador. Muy bien, pero de ahí no se sigue que alguien esté justificado a utilizar la fuerza para obligarme a utilizar un ordenador en vez de un Olivetti. O puedes decir, es peor una determinada empresa X que proporciona, yo qué sé, electricidad que esta otra empresa Y. Muy bien, pero del hecho de que la empresa Y, incluso aunque sea perfectamente cierto, totalmente cierto que la empresa Y es mejor, no se sigue que alguien esté justificado a utilizar la violencia si yo prefiero utilizar a X. Es decir, que del hecho de que uno sea mejor o peor, no se sigue la legitimidad del uso de la violencia. Cuando digo mejor o peor no me refiero al concepto de el interés social, que no existe. Me refiero a que es un sistema más injusto.
Luego, de lo que he explicado antes, por eso he hecho antes alusión y estaba haciendo alusión ahora para volver al tema de la legitimidad, sobre que claro que los estados tienen intereses, igual que las empresas. La principal diferencia, como he dicho, es que no se puede implementar dentro de una empresa un sistema como se puede implementar en un estado, que es quitarle una potestad fundamental que ha tenido el autócrata cuando el estado era total, despótico y absoluto, como es la facultad legislativa, que, como he dicho antes, es donde el otro día el magistrado del Supremo de Estados Unidos, en su brillante exposición en la separación vertical, separa por un lado la facultad del Estado, no la facultad del gobierno, del Estado, de la facultad de la nación, de la facultad puramente civil. Esa separación es la que vigila que los intereses del Estado no se vuelvan en contra de la nación, algo que en el seno de una empresa es imposible. Después, el concepto de legitimidad, que es el segundo que iba a desarrollar antes de la matización que ha hecho ahora Dani, que se lo agradezco, para que pudiera desarrollar la diferencia, es capital. ¿Por qué? Porque es la que establece la diferencia entre el Estado legítimo del Estado ilegítimo. Y me explico. El Estado por sí mismo se constituye, como he dicho, en una organización forzosa, involuntaria, que lo que hace es aplicar la fuerza. Si al Estado, como todo poder político, no se le ponen límites y control por parte de la ciudadanía y la sociedad civil, que es lo que vengo desarrollando desde el principio, este tiende a abusar siempre de su poder. Por supuesto que sí, y es abominable, como todo poder, pero como todo poder, incluso el civil. Y por eso, por ejemplo, los comunistas hacen una teorización contraria a la que podría hacer, por ejemplo, Dani, en la cual se cree que el poder del que produce, el poder de los mecanismos naturales de producción y del que tiene la capacidad de generar riqueza, es el que genera más injusticias y desigualdades. Que eso, de manera natural, también está muy bien explicado por el economista Jean-Baptiste Say en la teoría de Say, cuando dice que en una isla le das la misma cantidad de dinero a los mismos y en 10 no tiene nada que ver, porque uno se dedica a pescar, otro se dedica a pintar, y el que pesca, el que pinta, le compra al que pesca, y en 10 días pues hay ricos, hay pobres, los ricos, etcétera, etcétera. Por eso el sistema que defiende Dani, pues en Estados Unidos es los que han defendido las personas más ricas, porque les favorece a ellos en ese poder material. Entonces, lo que yo estoy intentando establecer es que yo no estoy defendiendo el Estado porque para mí sea lo idílico, sino porque en el mundo real, en el modelo de organización, donde los seres humanos nos guiamos por las ambiciones, nos guiamos por el poder, nos guiamos por la materialidad, es la única manera de garantizar un equilibrio entre lo que he establecido antes de Lavoisier, el deseo innato de libertad y el deseo de paz y de justicia. Y ese equilibrio se fundamenta única y exclusivamente en dos aspectos fundamentales que son los que yo defiendo, sin los cuales para mí un régimen político es ilegítimo, sea autocrático o sea oligárquico, aunque en la oligarquía esté aceptado o votado por la apariencia que tiene de legitimidad o de democracia en la votación, como sucede ahora en España. Y esta es los dos requisitos que establecen la diferencia entre lo que se entiende como democracia en España o en algunos sitios, que es la idea tendente a la igualdad material, que eso es irrealizable, eso es imposible, justamente por lo que he explicado antes de Jean-Baptiste Say, con la organización política y la estructura y el orden, de la que hacía antes referencia ahora como un anhelo, Dani, el orden del monopolio legal de la violencia, de la fuerza coactiva para la obligación de todos los individuos de acatar lo que al mismo tiempo, ojo y cuidado, que ahí es donde está la diferencia, todos los individuos han decidido que debe ser obligatorio para todos los individuos y todos los individuos han elegido. Y eso solamente se puede implementar a través de una forma jurídica que es la que separa la facultad de legislar, la facultad de hacer leyes y la facultad de aplicarlas. Es decir, la separación de poderes. Sin representación y separación de poderes, un Estado, para mí, siempre va a ser ilegítimo, porque siempre va a carecer de frenos y como todo vehículo que no tiene frenos, al final se va a acabar estampando. Vale. Entonces ahora creo que estamos llegando a algún punto, porque al primero tú decías, en principio decías, el Estado es la única manera en el mundo real de mantener un equilibrio. Yo te digo, eso no lo creo.
Pero lo he explicado, lo que pasa es que ahora lo he desarrollado un poco más. Porque para explicar eso, creo que antes había que establecer qué es el Estado, cuál es el origen del Estado, correcto, por qué se inventó. De alguna forma, para intentar rebatir esa justificación, yo te podría hablar de todos los sistemas históricos e incluso actuales que existen en la que se mantiene equilibrio o que se mantiene paz o se mantiene orden o se mantiene determinadas estructuras sociales sin necesidad de monopolio jurídico de la fuerza. Incluso ahora hay autores que, por ejemplo, que desarrollan el paradigma de la estatalidad limitada y que reconocen que en los... Pero Dani, no me hables de teoría, háblame de aplicación. Para investigación. Ellos estudian su programa de investigación, estudian determinadas, dicen que el 80% de la población mundial, de hecho, no está sometida a la autoridad monopolista de un Estado, porque la mayor parte de los Estados no tienen capacidad de alcanzar muchas zonas y entonces tienen que mantener el orden de una forma autónoma. Pero, de todas formas, es que ese no es el tema, el debate de la justificación. Es decir, incluso aunque fuese el Estado necesario, muy bien, eso sería sobre lo de la justificación. Pero de lo que estábamos hablando, ¿no? Claro, pero eso de que es la única manera de mantener un equilibrio, eso se reduciría a justificación del Estado. La legitimidad se refiere a que alguien tiene derecho. Es decir, yo puedo decir también, imagínate que me dan a mí el monopolio de la fuerza, el monopolio jurídico, yo que soy el representante y me convierto en el tirano de un determinado territorio. Muy bien, entonces, si yo tengo ese monopolio jurídico, también puedo mantener el equilibrio. O si lo tiene otro conjunto, o una oligarquía dice, oye, nosotros podremos mantener el equilibrio. Muy bien, incluso aunque mantuviera ese equilibrio, eso se correspondería con lo de la justificación. Pero lo que hay que explicar es por qué estos individuos concretos tienen derecho a mandar en un momento concreto sobre el resto de la población en un país o en un territorio concreto. Y ahí es donde hablabas tú de lo de la representación, que es donde entra el tema de la legitimidad. Hablaba que si no hay representación, entonces todo esto es ilegítimo. No, si no hay los dos requisitos, si no hay representación y si no hay separación de poderes. Vale, pues muy bien, representación y separación de poderes. Entonces, en ese caso, los estados serían ilegítimos. Si son ilegítimos, esos estados no tienen derecho a mandar sobre su población y la población no tiene la obligación correspondiente de obedecer esas normas. Son las claras de la autoridad política. No tienen derecho, no. Vamos a ver, por eso he empezado diciendo lo que he explicado, explicando cómo el Estado se organiza y se convierte en una organización forzosa e involuntaria. Es decir, el Estado es primariamente se configura como el dominio de la brutalidad y atiende a la legalidad, que es al final como se desarrollan las relaciones de poder. El poder es lo que uno puede. Ahora bien, para mí, por eso he empezado como he empezado y he ido desarrollando la idea. El concepto de legitimidad va intrínsecamente unido al concepto de justicia. Aquel estado en el cual no se le pueden poner límites ni control al poder para que no pase lo que tú has dicho, que como a mí se me elige y de repente yo me convierto en un tirano. Para eso está la separación de poderes y la representación es el aspecto sobre el cual se fragua algo innato en casi prácticamente todas las culturas de seres humanos, de Homo sapiens, donde aquello que no queremos decidir mediante la fuerza, estamos dispuestos a aceptar que una votación libre en la cual la mayoría más uno obliga a todos. Ya, pero si hablas de que para ti la legitimidad está incluida o unida a lo de la justicia, me parece que están confundiendo dos nociones diferentes. Esto, de hecho, es algo bastante tradicional, esta separación en la historia del pensamiento político occidental. Estoy seguro, vamos, que conoces tú, normalmente se hablaba de la diferencia entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen explicaba por qué un determinado, si estábamos hablando de un rey, sería un rey, pero vale lo mismo para un presidente o un jefe de Estado. ¿Por qué un determinado individuo puede ocupar esa función? Esa es la diferencia. Entonces, la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio sería si se comporta de acuerdo con justicia. Vale, pero es que ahí estamos mezclando dos conceptos sobre el cual el primero se fragua el Estado, que es la potestas,
lo que tú llamas legitimidad de ejercicio, la potestad... No, yo digo que el Estado se fragua en la pura violencia. Sí, claro, pero eso es la potestad. Luego, eso es desde la primera teorización del derecho, que no se puede entender la codificación política del Estado sin entender cómo se concibe el derecho, no la ley, el derecho, que distingue entre autoritas y potestas. La potestas es el ejercicio y la aplicación del poder, es decir, aquel que tiene el ejercicio de la violencia, de la fuerza. La autoritas es la autoridad. El reconocimiento público. Correcto, pero por eso necesitamos un argumento. El reconocimiento público depende cómo sea. Por eso necesitamos un argumento para que la potestas pueda estar justificada. Es decir, por eso se utiliza tanto lo de la autoritas, que eso es lo que le da legitimidad al uso de la fuerza, porque si no, claro, cualquiera que utilice la fuerza, una banda de ladrones o una banda de mafiosos, solo con que tengan fuerza para imponer determinadas medidas, podrían decir que ellos tienen también legitimidad o justificación para imponer determinadas normas. Entonces, por eso necesitamos saber quién es el que tiene o cómo se adquiere ese derecho, para ocupar un determinado puesto que va a implicar el establecimiento de normas y también el cumplimiento, la obligación del cumplimiento de las mismas. Entonces, tú, en ese sentido, ya, claro, es tú de lo de la representación. Y la representación y la separación de poderes son los dos conceptos. La representación, que es algo puramente civil, es simplemente un modelo de organización, incluso anarquista, con el modelo federativo de Proudhon, y por ver un modelo que se haya aplicado, que no sea simplemente teórico. La primera república, por ejemplo, la española, fue proudhoniana, que la tradujo Pir Margall, a la que se debe añadir la separación de poderes. ¿Para qué? Para poner esos límites y control, y para que, aunque los ciudadanos, la autoritas de los ciudadanos, la totalidad, que es fundamental, sea la que elija a los representantes y al ejecutivo, esa elección sea separada para que ambas funciones se vigilen mutuamente. La función del representante sea llevar a una cámara donde todos los representantes que configuran el todo del colectivo, de la nación, dirima sobre las reglas, las normas que se deben aplicar obligatoriamente para todos, y esta misma cámara, esta misma representación, estos mismos representantes civiles sean los que controlen, vigilen y tengan incluso poder para destituir, si se pasa de la raya, al ejecutivo, que es el que tiene la fuerza en la ejecución, la ejecución de la violencia por parte del Estado, para el obligado cumplimiento y la ejecución de las reglas, que esta otra cámara es la que implementa. El problema que yo veo es que entonces tú tienes que utilizar el concepto de representación, y si estás hablando en términos democráticos, el concepto de representación y separación de poderes, dijiste, esos dos son necesarios. Si el concepto de representación se demuestra inconsistente o incoherente o que presenta problemas, el Estado legítimo, según tu punto de vista, también presentaría problemas, es decir, dejaría de ser legítimo. Entonces, un concepto clave es el concepto de representación. A ver si es posible hacerlo coherente o consistente para que le otorgue legitimidad a un sistema concreto. ¿Por qué presenta? No entiendo si puedes desarrollar. Es verdad, no, claro, correcto. No, es que no lo hice, era una introducción. El problema que yo veo es, de hecho, es uno de los argumentos principales para justificar la democracia, pero veo un problema muy grave en la idea o muy difícil de solventar, en la idea de fundamentar la democracia sobre la representación. Si estamos hablando de representación, generalmente se está hablando de, por ejemplo, si yo hablo de un representante de jugadores, de un jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo, bueno, su representante tú en su nombre, según los límites o según lo que hayan establecido entre ellos. Y entonces se supone que el representante protege y defiende los intereses del representado. Eso está más o menos claro porque se puede establecer, no solo porque tiene la posibilidad de decir, oye, tú ya no me representas porque no lo estás haciendo bien, sino porque además él sabe cuáles son los intereses. Cristiano Ronaldo, en ese caso, puede determinar
y explicarle al otro individuo cuáles son los intereses. Entonces ahí se están representando sus intereses. El problema en la democracia es que sea con voto mayoritario o sea con voto proporcional, incluso aunque uno, como dice Trevijano, que el voto mayoritario es mejor. El voto mayoritario, incluso aunque sea mejor que el proporcional, tampoco se puede decir que esté representando a los ciudadanos. Estará representando, en todo caso, a algunos, en el mejor de los casos, a algunos ciudadanos a expensas de otros. Porque si hay intereses contrapuestos, si hay intereses incluso incompatibles o contradictorios, o intereses que no se corresponden entre unos ciudadanos y otros, y se escoge mayoritariamente a un representante, y ese representante lleva un programa que actúa a favor, digamos, del 51% de la población, bueno, en el mejor de los casos se podría decir que ese 51% está representado, pero el otro 49% no está representado. Entonces, si la representación es fundamental, hay un montón de gente que ahí no estaría representada y por lo tanto no se podría decir que tienen obligación de obedecer esas leyes en las que no se representaron sus intereses. Sí, vamos a ver, por partes. Primero, el ejemplo que has puesto de Cristiano Ronaldo y el representante es un ejemplo maravilloso, Dani. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ahí se cumple el aspecto fundamental sobre el que descansa efectivamente la representación, no la representatividad. Has dicho que el sistema mayoritario es mejor que el proporcional. No, es que el proporcional nunca puede ser representativo de ninguna manera, que es lo que le advierte magistralmente en el siglo XIX Walter Bagehot, el director de The Economist, a Stuart Mill cuando defiende el sistema de voto único transferible de Thomas Hertz, cogiendo el sistema de Rowland Hill, que era un telegrafista que lo aplicó en Australia y que al final en lo que degenera es en que una pequeña oligarquía es la que decide sobre todo en el aspecto legislativo y en el ejecutivo. Por eso el sistema mayoritario es el único. Y efectivamente, la representación es un contrato para defender unos intereses o para actuar. Un contrato que, por lo tanto, en virtud de su perfección, también se puede revocar y también se puede resolver. Eso es fundamental y clave para que exista representación. Es decir, si el representante de Cristiano Ronaldo hace algo o la caga, Cristiano Ronaldo seguramente lo que hará será despedir a ese tío. Por lo tanto, ese representante se va a cuidar muy mucho de hacer bien su trabajo. Por eso el representante tiene que ser elegido y por eso también tiene que poder ser revocable. Luego, el sistema mayoritario, hay un error fundamental en la concepción que se tiene en España, sobre todo, y en los países donde no hemos conocido esto, Italia, Portugal, en Francia sí, desde luego, donde además se perfecciona, porque para evitar lo que tú dices, y un vicio del parlamentarismo inglés es que con la reforma de De Gaulle del 59, la fundación del 58 y la fundación de la Quinta República, se introduce la doble vuelta. ¿Para qué? Para garantizar lo que he explicado antes, que es que los seres humanos estamos dispuestos a aceptar que aquello que no podemos decidir mediante la fuerza, estamos de acuerdo en que sea el resultado de una votación libre del 50% de la mitad más uno obligatorio para todos. Eso, desde el punto de vista teórico y filosófico, que es lo que tú acabas de plantear, puede tener problemático, pero cuidado, puede tener problemática en la elección del representante, pero el representante y la mayoría que le ha elegido no es estática. Es decir, ese 51% es el 51% que ha elegido a esa persona para acometer esa tarea, pero no para que esa persona luego haga lo que le da la real gana. Y esto incluso en el sistema más imperfecto de representación mayoritaria, que para mí es el parlamentario inglés, el mejor que existe ahora mismo es para mí el francés, por la doble vuelta, y bueno, sería más largo de explicar, pero para no marear mucho la perdiz, el representante, el ciudadano que no ha elegido el representante, pero que tiene un problema en el cual necesita de la asistencia del representante y de canalizarle una inquietud, va a su oficina y le atiende y le resuelve ese problema. Y no hay comentario donde yo no hable de esto que no tenga a cientos de españoles que viven en Inglaterra diciendo, es verdad, aunque no he votado nunca, aunque no tengo ni idea de nada, he ido a la oficina de mi parlamentario y me ha solventado tal problema. Porque la representación, como digo, no descansa, es diferente de la representatividad porque no descansa en el aspecto moral. Es decir, no es una cuestión de que el 51% tienen una misma idea o una misma concepción de lo que debe hacerse y está de manera estática e indefectible unido. No. Es que ese 51% es el que elija a esa persona que tendrá un programa o no,
para desarrollar una serie de políticas o no, pero sobre todo lo que tiene que tener es la capacidad, el 100% del distrito para poder tener acceso a ese representante, para poder llevar a la Cámara Legislativa aspectos que son necesarios para el 100% del distrito y sobre todo y fundamental, que es algo que en el primer debate que tuve con Juan Ramón Rayo lo repetí como 20 o 90.000 veces, sobre todo que exista paralelamente a la organización del Estado y a la forma de gobierno, que tienen que estar claramente separadas, un reconocimiento público y que esté fuera de la acción de gobierno y por tanto no se pueda legislar ni se pueda por lo tanto aplicar legislación ninguna sobre ello, que sea la garantía de unos derechos fundamentales como es el patrimonio, como es la tutela en un juicio justo, como es el habeas corpus, etcétera, etcétera. Esos son los aspectos sobre los cuales descansa, un segundo, ya termino, descansa el parlamentarismo, o sea, el aspecto puramente civil de la forma de gobierno y de la organización social. Yo creo que añadir además la separación de poderes es lo que a todas hace el sistema político mejor en cuanto más justo, que es el que yo defiendo. Pero el problema es que sigue siendo, si el concepto de representación tiene que tener un contenido concreto. Entonces, cuando tú, el ejemplo de Cristiano Ronaldo está bien, pero eso no ocurre con los casos que tú pusiste de los ciudadanos españoles que viven allí en Gran Bretaña. Ellos pueden acceder y decirle, oye, tengo un problema. Muy bien. Eso no quiere decir que estén siendo representados a través del sistema de elección. Si tú además dices que tiene que haber mandato imperativo. Es que la representación no se basa en el momento de la votación, que es lo que he intentado explicar. La representación es actuar en nombre de otro. Sí, pero precisamente, pero si es actuar en nombre de otro, no necesitamos. Cualquiera puede actuar en nombre de otro. Quiere decir, yo puedo decir, yo soy el representante de este distrito electoral y yo voy a actuar en nombre de vosotros. ¿Para qué queremos la elección? ¿Cuál es el propósito de la elección? Entonces, ¿cómo se enlaza la elección a la representación? Se supone que la elección tendrá que tener algún sentido, alguna conexión con la idea de representación. Si no, la idea de elección es completamente superflua. Claro, pero es que la elección del representante, como he dicho antes, la elección del representante es un contrato entre las personas que eligen y el representante, o sea, los representados y el representante. O sea, que es un contrato, pero si es un contrato entre las que eligen y yo no lo elegí, yo no tengo contrato porque yo no lo elegí. No, pero vamos a ver, aunque tú no hayas elegido a esa persona, tengo un contrato que yo no elegí. Sí, aunque tú no hayas elegido a esa persona, hay un aspecto previo, por eso es fundamental que el régimen político nazca de un proceso de libertad constituyente donde sea la totalidad la que dirima sobre qué forma de sistema político quiere y se elija entre representación o constitucionalismo. Es decir, pero entonces el ciudadano tiene que aceptar que aunque el representante que él quería pierda, el resultado sigue siendo válido para él porque igualmente puede canalizar sus necesidades a través del representante que él no ha elegido. Pero si tiene que haber un proceso constituyente en el que la totalidad de la gente acepte eso solo puede producirse efectivamente a través de consentimiento y de unanimidad. Porque si en ese proceso constituyente hubiese alguien que no está de acuerdo con esas normas, entonces vemos al mismo problema. Esas personas van a las normas implantadas, por lo tanto no se puede decir que estuviesen representadas, por lo tanto no se puede decir que después en el proceso de elección de representantes también estén siendo representados. En el proceso constituyente, a menos que se consiga la unanimidad o el consentimiento de todos y cada uno, van a estar sometidos a esas normas, no se justificar después la representación de las personas. Y esa es la diferencia, como he empezado diciendo, entre el mundo idílico y el mundo de las ideas y el mundo de la praxis y el mundo de la realidad. En el mundo de la realidad... Pero en el mundo de la realidad también está el concepto de representación. Sí, tendrías que decir que el concepto de representación es idílico. Dani, que no lo digo como un aspecto peyorativo. Si yo puedo estar de acuerdo contigo en esa tesitura, pero en la realidad, al final, la manera
desde la forma de gobierno solo existe o bien el gobierno de la mayoría o el gobierno de la minoría. No existe en la historia de la humanidad, ni siquiera del mundo animal, el gobierno de la totalidad. Eso no existe. Es imposible. Vale, pero exista o no exista, a justificarlo. Es decir, durante mucho tiempo lo único que existió Pero no existía exista o no exista, ¿cómo que exista o no exista? Vamos a ver, Dani. No, no. Vale, tú imagínate que yo estoy estamos teniendo este debate en el siglo XVI. Pero no lo estamos. Y tú me vienes defendiendo la idea de democracia. Si estamos, y yo te digo, y tú me propones estas democracias así, democracias representativas. Y yo te puedo decir, eso no pasó nunca en la historia de la humanidad. Porque evidentemente, hasta que se generó no había sus precedentes. No pasa nunca en la historia de la humanidad, no por un criterio temporal o por un criterio de desarrollo, sino por un criterio que es contrario a la naturaleza. Es decir, incluso para justificar, tú fíjate, para justificar la tiranía antiguamente y para justificar las monarquías absolutas, hacía falta un concepto parecido al idílico que defendéis algunos, que es la idea de la totalidad, y el único que podía ser total, el único que podía ser... Yo no defiendo ese concepto, yo defiendo otro diferente, pero bueno. El único que podía existir era, la única totalidad, la única omnipresencia que podía existir era la de Dios. En la praxis, en la aceptación, por eso he dicho que aquello que no podemos dirimir por la fuerza, es decir, el más fuerte del clan se hace el jefe y obliga a todos, y aunque el 90% del clan no quiere acatar lo que el jefe quiere, como el jefe es el más fuerte o el que tiene la porra más grande y por lo tanto el que puede obligar al resto por la fuerza, hemos llegado a un punto en el cual todas las civilizaciones aceptamos que el modo más justo es que sea obligatorio para todos lo que decida la mayoría más uno. Porque es lo que más, un segundo, ya termino, porque es lo que más se puede acercar a un sistema justo, porque es lo que más se puede acercar a que la parte prevalente, que es de lo que habla Marsilio de Padua en El Defensor de la Paz en el siglo XIV, que es el que inventa el concepto de representación con la elección de los clérigos, es solamente lo que más podemos aspirar desde el punto de vista de la realidad y la organización social. Bueno, eso habría que justificarlo, evidentemente. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero... ¿Por qué no estás de acuerdo? Que es el único que la mayoría más uno, en primer lugar... ¿Tú crees que 45 millones de españoles se pueden poner de acuerdo exactamente en lo mismo? Yo no creo que tengan que ponerse de acuerdo. No creo que tengan que vivir bajo un único gobierno 45 millones de españoles. No, pero que se pueden organizar de formas completamente diferentes. Pero la idea principal, de hecho, incluso aunque consideres la idea de nación, de ahí no se sigue la idea de que tengan que vivir bajo un único sistema. Es decir, porque, por ejemplo, uno puede considerar que los griegos en la Grecia clásica constituían una nación en términos que tenían homogeneidad cultural, religiosa, hablaban una misma lengua, tenían un sentido panhelénico, jugaban las Olimpiadas, pero organización política, vivían en muchas polis. Por lo tanto, el hecho de que incluso aunque existiese una nación, no se sigue que tengan que vivir en una única organización política y tomar decisiones 45 millones, todos a la vez. Pueden haber sistemas más pequeños donde sea más fácil llegar a cuestiones de unanimidad. Pero en cualquier caso, tú hablabas de que la mayoría más uno estaba relacionado con la idea de justicia. Pero yo ahí no veo absolutamente ninguna relación lógica entre una cosa y la otra. Es decir, la mayoría más uno podría decidir en un determinado momento aplastar a la minoría menos uno. O sea, el 51% podría decidir que está en sus intereses aplastar o esclavizar a la minoría. ¿Cuál es la relación lógica que existe entre la idea de que la mayoría más uno conduce a algo mayor de justicia? No existe esa conexión lógica. Esa mezcla, no he dicho que conduce a la idea de justicia, he dicho que es a lo máximo que podemos aspirar y que es el sistema más justo, no que es el sistema de justicia. Es que si mezclamos la terminología, si mezclamos el aspecto ontológico y realista... Explícamelo para
Vale, pues te lo estoy intentando explicar, pero te estás escurriendo también como buen gallego, y es que del sistema en el cual la mayoría es la que toma, digamos, las decisiones, no una mayoría estática, la mayoría es fluctuante o sea, no es estática, sino que es mutable y es fluctuante. Pero de ahí ya te has ido a los límites de la totalidad, al concepto de nación. Entonces, vamos pasos por partes. Si quieres que hablemos sobre el concepto de nación, su existencia o no, podemos desarrollarlo. Pero el aspecto fundamental es que yo te he dicho que en la historia de la humanidad y del mundo animal, y de acuerdo con las reglas de la naturaleza, los sistemas gregarios, los sistemas donde existe una forma de gobierno, o existe el gobierno de la mayoría o existe el gobierno de la minoría. No hay otra alternativa, no es posible otra alternativa. Y si existe otra alternativa práctica, estoy dispuesto a escucharla y estoy dispuesta incluso a defenderla. Lo que pasa es que es imposible. Bien, pero todavía, vale, imaginemos que tienes razón y que hay el gobierno de la mayoría y el gobierno de la minoría. Muy bien, de ahí todavía no me dijiste por qué es más justo el gobierno de la mayoría. Muy sencillo, porque el gobierno es aplicar de manera obligatoria para todos algo. Por lo tanto, es más justo que la parte prevalente, es decir, que como va a afectar a todos, por lo menos que los máximos posibles estén de acuerdo en aquellos que se les va a aplicar coercitivamente, en vez de que lo elija 1 o 2 personas, o 5 en España, o 1 en el caso de la monarquía absoluta, o una oligarquía económica en el caso anarcocapitalista. Si estamos hablando en el caso democracia, también puede ocurrir que una mayoría más uno decida que va a adoptar normas que son discriminatorias o opresivas contra la minoría. Por eso acertadamente tendríamos que aceptar que es lo más justo que la minoría sufra injusticias y opresiones. Por eso, acertadamente, antes he establecido que un requisito fundamental para mí es que fuera de la acción de gobierno estén reconocidos unos derechos fundamentales, que estén aprobados en una carta magna o en una carta de derechos fundamentales, que no sea por la mayoría pues uno, sino que sea pues por una mayoría, yo que sé, de 3/5, que haya una parte prevalente y que podamos entender hoy en día como unos fundamentos de protección de la propiedad, de la vida y de los derechos fundamentales, y que eso esté fuera de la acción de gobierno. Que lo expliqué como 20 o 30 veces, aunque también se escurría como una culebra Juan Ramón Rayo, porque parece que muchos no lo quieren entender. Vale. Bueno, entonces estás hablando de que ahí esa mayoría tiene que ser mayor. Entonces, si tiene que ser mayor, pues supuestamente para que sea más justa. No parece ser que ya no es lo de la mayoría más uno, el único sistema contra el de la minoría más uno. Pero he puesto ese ejemplo. No, he puesto ese ejemplo, por ejemplo, porque para la reforma de los sistemas constitucionales hace falta una mayoría cualificada y reforzada, porque hay que diferenciar, como he intentado hacer antes, aquel mandato de acción, es decir, por ejemplo, un refrendo para implementar directamente una ley, es decir, la votación lleva aparejadamente una consecuencia a la elección de un representante, que no lleva aparejadamente una consecuencia, que simplemente es un aspecto formalista, que simplemente elige a una persona para canalizar lo que luego pueda devenir, como la construcción de un hospital o mejorar las carreteras o lo que sea. Pero de la votación de un representante no hay una consecuencia lógica. En cambio, en la reforma de una ley o en la promulgación de una Carta de Derechos Fundamentales, entre la votación y el resultado hay una consecución directa y cerrada. Esa es la diferencia. Por eso en algunas votaciones en derecho constitucional hace falta una mayoría reforzada. Muy bien, también se pueden votar que sean injustas, incluso leyes constitucionales que sean injustas, incluso se puede conseguir a través de mayorías cualificadas leyes que sustantivamente sean injustas. Entonces no veo cuál es la relación que hay entre el hecho de que algo se escoja por una mayoría a que sea justo. Primero tendrás que estudiar. ¿Justo o injusto según quién? Hombre, según tú, porque tú decías que había cosas que eran más justas y pero yo he argumentado por qué llevaba a una mayor justicia. No, pero yo he argumentado, primero, he argumentado el concepto de justicia, he explicado en qué se fragua, he explicado por qué también existe diferencia. ¿En qué se fragua? El sistema, el sentimiento de justicia, lo he explicado antes, que aquello que va a ser de obligado cumplimiento y acatamiento para la totalidad, como no se, por lo menos, que la parte prevalente que va a verse afectada tenga la facultad de aceptar aquello que se le va a aplicar coercitivamente. Porque es o eso o que una minoría lo aplique forzosamente.
Claro, pero eso no dice nada sustantivamente sobre cuál es la norma que se va a aplicar. No, pero ahí, hombre, Por ahí ejemplo, dime. se podría decir, con esa definición formal, se podría establecer, por ejemplo, una ley a través de la cual todos los padres tuviesen que matar a su primogénito. Y entonces diríamos que Pero es es que justo veis, porque hacéis otra vez lo mismo y es que no estamos, es con lo que pasa con el primer debate con Rayo. Otra vez estamos en que hay una serie de aspectos de derecho donde la votación es una votación de resultado y donde hace falta una mayoría reforzada para que haya aspectos que estén fuera de la acción de gobierno. Lo he explicado ya, no se puede hacer una ley para matar a los padres porque iría en contra de los derechos fundamentales. Y además, pero el problema que tiene eso además, que dice de los derechos fundamentales, es que esos derechos fundamentales tendrían que establecerse también en un sistema político, y el sistema político también hay que justificarlo, y el sistema político no se podría justificar a través de el problema que ocurría antes. No, el sistema político es por definición la organización del poder, porque es sistema, organización, político, poder. Y lo que una Carta de Derechos Fundamentales ni organiza ni tiene que ver con el poder. Lo que establece son límites al poder, que es algo muy diferente. Pues hay otro problema muy importante con esa idea de que la mayoría llevaría a producir resultados más justos, porque digamos que todos los sistemas democráticos, los sistemas grandes, entonces tenemos el problema de ignorancia racional. No se ha recogido eso, creo, ¿no? Dani, repite porque se entrecortó todo. Sí, decirme, a ver, empiezo y si es para atrás, pues volvemos a decir. De todas maneras, otro problema, perdón, además. Creo que dijimos, porque yo a las 6 tengo que estar saliendo de aquí pitando, creo que dijimos 1 hora. Llevamos 1 hora y media para ir buscando una conclusión. Vale. Vamos concluyendo. O sea, no hace falta que sea repentino, pero simplemente para vale. No, pues yo solo a dar otras argumentos. En primer lugar, diría que sí, existe el problema de la ignorancia racial, que dificulta mucho creer que a través del sistema prioritario se puede llegar a decisiones que puedan considerarse justas, puesto que los distritos electorales, al tener un número tan elevado y tan grande de personas, hacen que el voto de cada persona individual valga tremendamente poco, prácticamente no vale nada, el valor es prácticamente equivalente a 0,000 muchas cosas. Entonces, no hay incentivos para que los votantes se informen o estudien los programas o sepan qué es lo que se está proponiendo, precisamente porque la influencia que va a tener el voto individual de cada uno va a ser muy pequeña. Y eso permite que aparezcan los fenómenos de los grupos de presión que tienen intereses concentrados y que pueden gastar o utilizar o que tienen más incentivos para promover determinadas medidas. Entonces también es muy difícil que con esos sistemas, incluso con el sistema mayoritario, que se pueda conseguir normas que de alguna forma puedan relacionarse con la justicia. Y otro problema importante, un sistema, porque tú hablabas de lo del mandato imperativo, que se pueda revocar. La cuestión es que se pueda revocar, por ejemplo, la idea de los representantes. Los sistemas democráticos permiten la existencia de que se incorporen en los programas propuestas lógicamente incompatibles. Por ejemplo, un candidato puede presentar una propuesta para reducir las emisiones de carbono y a la vez en el mismo programa puede presentar una propuesta para subvencionar la minería. Si sigue una determinada propuesta no puede seguir la otra. Entonces, ¿cómo puede ser el mandato o cómo se puede establecer la idea de revocar el mandato en esa cuestión? Si sigue ambas cosas a la vez, una impide la consecución de la otra. Y si se revoca porque no sigue una de ellas, se está incumpliendo lo que dijo la mayoría, que creía que ese debería ser el candidato. Entonces, parece que es un sistema lógicamente inconsistente. Y no solo eso, si estamos hablando entonces en términos de sistemas reales y de lo que ocurre en el mundo, tenemos los problemas que ocurren, por ejemplo, en sistemas como Estados Unidos. En Estados Unidos, los sistemas, tenemos el problema del gerrymandering, es decir, que son los propios representantes políticos los que en determinados momentos manipulan los distritos electorales para obtener a su conveniencia y según sus intereses los resultados que ellos prefieren.
Eso está ocurriendo actualmente en Estados Unidos en este año, que cada 10 años se hace un censo y se redistribuyen o rediseñan los distritos electorales. No solo eso, tenemos también el problema de lo que se conoce como el log rolling, es decir, que cada uno puede haber un representante que apoya la propuesta legislativa de otro representante, incluso aunque no le interese absolutamente nada, porque obtiene después el apoyo del otro representante para una ley que le interesa sí. Y con eso se suele utilizar en Estados Unidos de una forma desmesurada para implementar leyes que se conocen como lo del pork barrel legislation. Es decir, son leyes que los costes se reparten sobre toda la población y cuyos beneficios están muy concentrados en determinadas personas de un distrito electoral. Es decir, que todos estos problemas también parece que apuntan hacia que ese sistema mayoritario no tiene las consecuencias que supuestamente se le presumen. Vale, has dicho muchas cosas, ¿vale? Pero para no alargar mucho. Primero, lo he explicado ya, lo que tú has criticado como la justicia inconsistente del sistema de elección, una vez más, repito, no se refiere al fin. Es decir, no hay que apelar ni a la ignorancia ni al conocimiento del votante, porque el votante no vota por resultado, no vota por finalidad. La justicia en el sistema electoral no debe ser bajo ningún concepto entendido porque el voto es un mecanismo de fuerza. El voto es para imprimir fuerza. Es decir, sirve para imprimir fuerza a la hora de los intereses que tiene la mayoría. No para tomar la decisión más sabia ni para tomar la decisión porque eso no existe en la política. Existe, desde luego, cuando uno tiene unos intereses y defiende sus intereses. Los intereses del capital, los intereses de una clase obrera, los intereses de la clase política, los intereses de los bancos, etcétera, etcétera. Hay una guerra de intereses. El desarrollo que tú has explicado no es más que la adaptación actual del voto plural, que es el que establece Stuart Mill en el siglo XIX y también Walter Bagehot, que le da un palizón cuando le explica lo que acabo de explicar, que no hay, lo que defendía Stuart Mill era que no podía ser que la persona que no tiene nada que ver de política, el plebeyo o el vagabundo incluso, tenga el mismo valor en su voto que el catedrático de universidad. Ya, pero es que los intereses como ciudadano, la afectación de los resultados de la legislación es exactamente la misma para uno que para otro y por lo tanto la defensa de sus intereses tiene que ser la misma, en igualdad de condiciones. Ese es el fundamento y el fraguamiento del voto, porque eso es lo que fragua la representación. El resto es la representatividad. La consecuencia que existe en lo que tú has dicho es si fuera un sistema moral. Es decir, como sucede en España... Solo una puntualización pequeña. El catedrático tampoco tiene incentivos racionales para informarse. Es decir, no es una cuestión de si las personas son muy inteligentes o poco inteligentes, es una cuestión de incentivos, no solo eso. Vale, pero sigo. No es una cuestión de informarse porque la gente no tiene... por eso se eligen representantes, porque el representante, y con esto lo ligo con lo que has explicado de la minería, no es una cuestión de que el representante tenga que convertirse en un sabio. El representante tiene que canalizar la mayoría de los intereses de su distrito. Es decir, si un representante tiene que elegir entre la votación de una ley para el CO2 o contra el CO2 y para apoyar la minería, si ese representante no quiere que a través de una mejora del sistema, que es la que propone Antonio García Trevijano y la que yo defiendo, que es el sistema revocatorio, que no está implementado en Estados Unidos porque está concebido en 1777, el sistema revocatorio puede hacer que directamente, incluso antes de la votación, se pueda echar al representante. Si, por ejemplo, yo que sé, el presidente de Repsol compra al representante para que vote que sí, pero con el sistema revocatorio, incluso antes a través de la oficina del representante, se puede evitar eso, porque si el representante es el representante de Asturias, por mucho que su partido sea el que proponga ir en contra de la minería, si ese tío, y además una persona, se mete en política guiada por la ambición, quiere conservar su puesto y quiere conservar y si quiere seguir siendo representante, más le vale votar a favor de la minería y en contra del CO2. Ahí se fragua la representación respecto a los intereses del distrito, que es lo que tiene que canalizar el representante. Eso en España y en los sistemas partitocráticos es ciencia ficción, donde lo que hacen los representantes es votar por orden lo que les manda el jefe del partido, que previamente ha sido ingerido por las eléctricas, por la banca, los seguros, corporaciones mercantiles, para luego terminar en consejos de administración.
Y la otra parte de la crítica que tú estableces, que es la de Eadbridge Gerry, que es el que establece el término del gerrymandering de 1812 exactamente, ante la preocupación de que el distrito que él representaba nunca ganaba, y por lo tanto lo que hicieron fue una guarrada propia de los aspectos deficitarios del constitucionalismo norteamericano, que es aunar unos distritos electorales para poder ingerir, para poder doblegar los intereses que de manera sustancial corresponden a la mónada electoral, que ese es, bajo mi punto de vista, el aspecto más brillante, que sí que esclarece en Teoría Pura de la República, muy acertadamente, Trevijano, cuando establece que la unidad irreductible de poder, y en eso también están de acuerdo los anarquistas, establecen que la comunidad, en el sistema mancomunado, es la comunidad el sujeto más irreductible de la fuerza. Y el distrito electoral debe configurarse de acuerdo con esta realidad. No puede ser que a una población del 40% de obreros se le una a otra, dos poblaciones o cuatro, donde haya un 60% de empresarios, porque siempre va a haber lo que tú has dicho, el gerrymandering, que se hizo únicamente para que, en este caso, este señor, Eadbridge Grey, el gobernador de Massachusetts, pudiera hacer que su partido, o el representante que él quería, ganara ahí. Pero eso es muy fácilmente corregible con la compartimentación o con el sistema de representación por distritos, por mónadas electorales, que atiendan a una realidad de sujeto político de acuerdo con la cultura, incluso con el patrimonio de esa circunscripción. Esos son los tres aspectos fundamentales que has criticado y que creo que están perfectamente resueltos. Ahora bien, que el sistema, y para concluir, por mi parte, que el sistema que propugno tiene defectos, hombre, por supuesto, porque todos los sistemas políticos y organizativos sociales están socialmente hechos por individuos, es decir, por seres humanos, y siempre van a tener intentos de saltarse la ley, intentos de vicio y corrupción, tal. Ahora, del sistema político que propugno, de forma demócrata, al sistema que tenemos en España y el sistema que hay en la mayoría de países de la Europa continental, es el infierno y el cielo. O sea, es que no tiene absolutamente nada que ver. El sistema, el engrandecimiento, el estado más grande en la historia de la humanidad se ha desarrollado gracias al estado de partidos. En la corrupción como factor de gobierno y que el ciudadano, la sociedad civil, cuente absolutamente nada en las decisiones políticas, eso se fragua en el estado de partidos. La falta de límites y control y, por lo tanto, el salto de un sistema oligárquico a un sistema autocrático y al totalitarismo es fruto y se ha desarrollado en el estado de partidos, como de la República de Weimar a Hitler. Y todo eso, por lo menos eso, en lo que creo que podemos estar de acuerdo, Dani, eso es fácilmente controlable, por lo menos prevenir que no suceda, gracias al sistema de la democracia formal, que, como repito, no es un sistema donde vaya a crecer el dinero en los árboles, pero es un sistema donde por lo menos se controla la corrupción, se controla el gasto público, se controla la acción de gobierno, se controla la injerencia en los derechos fundamentales, por lo tanto en el patrimonio, en el dinero, etcétera, etcétera, y donde se puede decidir o no los límites a lo que al final vosotros pretendéis y muy loablemente defendéis, que es la libertad absoluta de mercado. Eso se puede decidir en ese sistema. Yo también quiero decir que para en algo de acuerdo, quiero decir, sí, pues sí, en algo estamos de acuerdo, sobre todo lo que se refiere a las críticas del estado de partidos. Yo no estoy de acuerdo después, tanto en la versión positiva que tú defiendes, incluso aunque resultase una mejora en comparación con el sistema actual que existe, por ejemplo, en España. Sin embargo, el tema del debate era un poco más amplio, que era en relación con lo de la legitimidad de un Estado. Yo creo que en este caso la teoría esta mayoritaria o de la democracia no es capaz, sigue sin ser capaz de resolver o de superar las dudas razonables que existen, entre otras cosas por eso que estuvimos hablando. Tú aludiste durante muchas veces a que lo mejor que podemos hacer puede ser, incluso aunque fuese lo mejor que podemos hacer, estar reconociendo que muchos de los que, de la minoría de los que participan en esos sistemas mayoritarios no están siendo representados. Perdón, Dani, no he dicho lo mejor que podemos hacer, he dicho lo mejor que es posible.
de lo que es posible. Pues entonces es un consejo de desesperación. Quiere decir que el mundo hace imposible que un Estado sea legítimo, dado que va a haber un gran número de individuos que no pueden ser representados. Pero es que creo que eso ya lo hemos resuelto y la gente que vea el debate, que saque sus propias conclusiones, pero es que ahí estás mezclando otra vez de representación con representatividad, moralidad con formalidad, finalidad con procedimiento. Representación en el hecho, el argumento que yo decía, de que primero tiene incluso la elección constituyente, tú tienes que decir por qué alguien está obligado a participar y después, una vez aceptas, la gente que no aceptó esas normas sigue estando obligada a aceptar después que son representados, incluso aunque no hayan votado por eso. Pero bueno, es verdad que la gente saque sus conclusiones. En cualquier caso, como creo que además pues que tienes ya que ir marchando, pues solo darte las gracias por... ¿Cómo? Pues darte las gracias por el debate y sobre todo porque fue incluso aunque estemos en desacuerdo, fue una conversación muy productiva y te lo agradezco. Yo a ti, Dani, de verdad, muchísimas gracias. He estado súper a gusto. Me sabe mal irme porque me apasionan estos temas y además eres un tío que sabes muy bien de lo que hablas y de lo que defiendes, que es lo que a mí me encanta. Es más, te invito un día, si quieres, a que vengas a mi canal de YouTube y hagamos un debate sobre el tema del Estado, que me parece apasionante si a ti te parece pertinente, ¿vale? Pues muchas gracias y muy agradecido. Haremos eso. Y yo daros las gracias a los dos, de verdad, ojalá todos los debates fueran en estos términos de conocimiento, educación y buenas formas, porque así da gusto y da gusto repetir y que sean todos así, que creo que también es una lección para el público que nos escucha y para toda la gente que debate, que se puede mantener las formas, que se puede aprender con opiniones distintas y aunque no en muchas cosas no se llega a un punto de acuerdo, pero desde luego cuando se hace con toda la educación y con respeto y humildad, pues es un gusto poder disfrutarlo, como fue en mi caso. Así que, sobre todo, darte las gracias a ti, Rubén, por haber aceptado la invitación y por la disposición que has tenido con nosotros, que estamos muy agradecidos. Y sin más, pues... Es mutuo. Pues nos despedimos de esta primera vuelta, que no quiere decir que vaya a ser la única, si Dios quiere. Y nada, daros las gracias, por supuesto, a todos los que habéis seguido este debate. Sin más, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nada, Rubén, muchísimas gracias.